Es la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Ya comienza la tarde en buena parte de nuestro continente. Esto es la conexión digital desde Telesur. Así comenzamos. Esas imágenes nos llevan a Francia. El gobierno galo suspendió solo por 6 meses el aumento en el precio del combustible previsto a partir del próximo 1 de enero. Y con esta decisión, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, da así marcha atrás en la medida que desencadenó la revuelta de los denominados chalecos amarillos. El movimiento sigue reclamando una mejora del poder adquisitivo y además está expresando rechazo de la clase media empobrecida en Francia. Los chalecos amarillos anularon la reunión prevista para la tarde de este martes entre representantes y las autoridades galas, además de convocar a una movilización para este próximo sábado 8 de diciembre. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Portal El País de España, titular destacado: Macron cede ante los chalecos amarillos y suspende el alza del impuesto a los carburantes. Francia anuncia así una minoritaria moratoria de 6 meses en la introducción de las nuevas tasas que estaba prevista a partir del próximo 1 de enero. Y esto tras varias jornadas de disturbios, varias protestas, represión también se presentaba. La presión en la calle y en la oposición y en las propias filas de la mayoría gubernamental ya se había vuelto prácticamente insoportable para el gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ahora acá lo que sucedió. Más prensa europea. Euronews. Titular: los chalecos amarillos llaman a seguir luchando pese a la marcha atrás del gobierno, de allí la convocatoria para este próximo sábado. El gobierno de Francia suspendió así las medidas fiscales más polémicas durante 6 meses. El control técnico de los vehículos y el alza en los precios de los combustibles, electricidad y los carburantes para traer aparente calma y aparente serenidad en la respuesta al movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Pero sin embargo, las primeras reacciones de los grupos de Facebook de los chalecos amarillos no presagian nada bueno para el gobierno de Emmanuel Macron, puesto que las protestas van a seguir en las calles. Publicaciones se han dado muchas en redes sociales. Vámonos rápidamente a Twitter, aprovechemos el tiempo. Jacobo Medianero Millán, otro ejemplo más de que la movilización surte efecto. Otra cosa es que queramos seguir pensando que no hacer nada soluciona más que hacer algo. Macron dimisión, chalecos amarillos. Otra publicación, me quedo en Twitter, me quedo en esa plataforma digital. Al-Furqán, vamos a verla rápidamente. Tiene además material audiovisual de referencia. Vamos a verla de inmediato mientras vemos el trino. Vámonos con el video, ahí están las imágenes. Esto ocurría recientemente, estas eran las masivas protestas, masivas movilizaciones y buena parte de Francia. Las principales ciudades estaban prácticamente militarizadas. Esto ocurría hace solamente algunas horas. Así estuvo el panorama desde hace aproximadamente 3 semanas. Publica Al-Furqán: ante la opresión y la injusticia no podemos callarnos. Está sucediendo. Policías se rehúsan a reprimir al pueblo que protesta en contra de las medidas de ajuste neoliberal impulsadas por Macron. Publica este mensaje además: la revolución no será televisada. Y aquí parte de lo que ocurría en estas movilizaciones. Otra publicación, así avanzamos, seguimos revisando Twitter. Emanuel, el movimiento estudiantil se une a la lucha de los chalecos amarillos que tiene entre las cuerdas al gobierno de Macron. La petición, una de las tantas: Macron dimisión. Esa es precisamente la segunda etiqueta de este trino. La pregunta es: ¿quiénes son los chalecos amarillos y qué es lo que están exigiendo? Bueno, presta atención, porque recientemente los representantes de este movimiento social presentaron a los diferentes medios de comunicación en Francia y también a los políticos una lista de 42 reivindicaciones que van de la vivienda a la baja de impuestos, un aumento del salario mínimo, pasa también por la subida de impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Un denominador común es mantener o aumentar el poder adquisitivo de los franceses y la justicia social. También piden que no haya personas sin hogar.
Más informaciones de la mano de nuestros corresponsales. Revisamos cuentas en redes sociales. Cuenta en Twitter de Sergio Rodrigo. Los chalecos amarillos anuncian que irán a las protestas el sábado en Bastilla, aunque declarasen el estado de emergencia. Consideran que el retraso en 6 meses de la subida del impuesto al carburante son medidas insuficientes. Allí está convocatoria entonces para seguir en las calles estos integrantes de movimientos sociales de los chalecos amarillos. Hay más informaciones. Hablemos ahora de México. Cobertura especial que mantiene Telesur en este país a consecuencia de la caravana de migrantes centroamericanos que ya prácticamente van a cumplir 2 meses de travesía. Y en México precisamente están aumentando las tensiones entre la policía fronteriza y los centroamericanos, los migrantes que están integrando esta caravana de migrantes. Cerca de 6,000 personas se concentran en el estado de Tijuana. Esto es en Baja California, en plena frontera entre México y los Estados Unidos. Portal de la Casa tiene la información, www.telesurtv.net. Estamos a un solo clic de distancia. Titular destacado: López Obrador anuncia plan de protección para la caravana migrante. Se trata del nuevo presidente de México. Asumía gobierno el anterior fin de semana, el sábado, Andrés Manuel López Obrador. Y una vez asumiendo el gobierno, horas después, anunciaba un nuevo plan, un plan de protección que va dirigido a los migrantes que se encuentran en territorio mexicano y que arribaron. Están en la frontera entre México y los Estados Unidos y que llegaron desde Centroamérica prácticamente caminando. Algunos eran apoyados con algunos autobuses, con otros vehículos, pero la mayoría de la travesía fue a pie. Además, el plan prevé que cohesione entre el gobierno central y los poderes regionales y estatales para poder atender a los miles de migrantes en las diversas localidades de México. La mayoría de estas personas están en Baja California, muchas de ellas en Tijuana, zona fronteriza con los Estados Unidos. Así es como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, va a establecer los puntos de ayuda desde la Secretaría de Gobernación de México, cuyos alcances, además, estiman en primera instancia revisar y luego acondicionar los diferentes albergues donde se encuentran los miles de migrantes centroamericanos. Portal Periodista Digital. Vámonos de inmediato con el titular. Casi 4,000 migrantes murieron o desaparecieron de camino a Estados Unidos. Esto, mucha atención, porque es en los últimos 4 años, de acuerdo con un exhaustivo recuento que fue realizado por la agencia internacional de noticias AP, Associated Press. En los últimos 4 años, atentos a la cifra, cerca de 4,000 migrantes o han muerto o han desaparecido en la ruta, en el camino, en la travesía hasta los Estados Unidos, saliendo desde México. Esta cifra significa que se trataría de 1,573 personas más que lo calculado por la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora, no obstante, la misma agencia de prensa señala que la cifra puede ser incluso baja por aquellas familias que no han informado hasta este momento, ya prácticamente 4 años después o muchos años después, sobre la desaparición de sus familiares. Si bien los migrantes en todas partes se enfrentan riesgos, la ruta de México tiene un peligro adicional que es el narcotráfico. Se le suma así la violencia de las pandillas. Más de 37,000 personas han desaparecido en México a consecuencia de la violencia, con el mayor número en el estado fronterizo de Tamaulipas, a través del cual muchos de los migrantes intentan cruzar hasta los Estados Unidos. Me voy a redes sociales, voy a Twitter. Pablo Pérez, corresponsal de Telesur en el lugar de la noticia. Eso está ocurriendo en este preciso momento en el estado de Baja California. Publicación de Pablo Pérez. ¿Por qué la caravana migrante llama la atención si representa solo la mínima cantidad de migración que anualmente cruza México? Aproximadamente 380,000 al año. Bueno, porque por primera vez en la historia son visibles. Esto lo están argumentando estos integrantes de esta organización que dan cifras que tienen que ver con esta caravana de migrantes centroamericanos que están en este preciso momento en Tijuana 2018. Y en este preciso momento están presentando este informe. Y la pregunta que se hace Pablo Pérez: ¿por qué esta caravana de migrantes centroamericanos llama la atención si representa solo la mínima cantidad de migración que anualmente cruza México, que es aproximadamente 380,000 al año? Bueno, porque es por esto, porque primera vez en la historia que son visibles, van en masa. Avanzamos, revisemos de inmediato las caricaturas correspondientes a esta jornada. Vámonos de inmediato con ellas. Esto tiene que ver precisamente con México. Ve usted lo que ocurría durante este reciente fin de semana. Llegó la banda presidencial que se le entregó a Andrés Manuel López Obrador, una banda presidencial además asumida desde varios sectores, desde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasando por sectores empresariales, por integrantes de otros partidos políticos,
hasta por el expresidente Vicente Fox. La banda que cada sector ha diseñado para Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a ocurrir en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador? La pregunta es, ¿le dejarán gobernar? Primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y allí surgen las caricaturas en referencia a su gobierno. Llegó la banda diseñada por diferentes sectores, incluso aparece el presidente, quiero decir, de los Estados Unidos, Donald Trump, y también en esa caricatura el expresidente de México, Vicente Fox. Otra caricatura, avanzamos. Eso tiene que ver con Argentina. Mucha atención, porque en Argentina ya está en vigencia la denominada Ley Gatillo, que permite que los oficiales de la policía le disparen a quienes ellos consideren puede ser una aparente amenaza, téngase como amenaza a las personas que pueden ser delincuentes o que bien también pueden estar en las calles protestando. Y si yo, policía, por ejemplo, asumo que una persona que tengo frente a mí es un protestante, pero si yo asumo que es una persona que genera cierta inseguridad, pues esta ley argentina me da pie para que yo le pueda disparar. Y esta caricatura de Daniel Paz Rudy, una periodista, una trabajadora de un medio de comunicación, con un diálogo con un ciudadano argentino. Ahora la policía va a dispararle a los que se escapan. Le pregunta a la periodista, ¿esto es una advertencia de cambiemos a los radicales? Allí está caricatura para la reflexión. Hay una iniciativa que está circulando en redes sociales y que también ha sido asumida desde nuestra casa periodística, que se da precisamente desde la República Federativa de Brasil, porque allí sigue el rechazo a la manipulación política del presidente electo Jair Bolsonaro, que dio con la salida de los médicos cubanos que estaban integrando el programa Más Médicos. Telesur precisamente ha visitado los lugares más remotos del gigante suramericano, que durante 5 años aproximadamente fueron atendidos por esos médicos cubanos. Revisamos redes sociales de nuestros corresponsales. Ignacio Lemus, aquí material audiovisual de referencia, se trata del doctor Arnaldo Cedeño. Asistía a la población Apalay Guayana de la aldea indígena Bona. Se enteró del cierre del convenio del programa Más Médicos cuando salió de la aldea y no pudo despedirse de sus pacientes. Este próximo miércoles, su historia en pantalla tradicional de Telesur. Dentro de solamente un día, estas historias se van a seguir estrenando. Hora de estreno, 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, hora local Venezuela, en la conexión global de Telesur. Espera la historia solo por Telesur, la señal informativa de América Latina, y también con repercusión en redes sociales. Visítenos, estamos en www.telesurtv.net y también en toda la plataforma digital los puede conseguir como @TelesurTV. Seguimos con iniciativas que siguen en redes sociales, que han superado incluso las expectativas de muchos espectadores, valga la acotación. Usted sabe qué es lo mejor de Venezuela, un país sumamente bonito, característico por su gente, por su cultura, por su gastronomía, por la música, porque está en pleno Caribe. Hay precisamente una iniciativa que surge desde Twitter. Vamos a conocer lo mejor de Venezuela. Soy chilena y hace 2 años vivo en Caracas. Cuando los venezolanos saben que vengo de Chile dicen, ¿y por qué estás acá si en tu país están tan bien? Yo les digo que Venezuela tiene cosas hermosas que Chile u otros lugares no tienen, que aquí la gente siempre te saluda y te habla en la calle, que en el metro todos van conversando, que hay bulla y música por todos lados, que aún en tiempos difíciles siempre hay un chiste, una broma, una excusa para gozar la vida. Nunca se olvidan de sonreír, que la fuerza que tienen es única, que aquí no se discrimina a los extranjeros, que no existe el racismo porque decir mi negro no es una ofensa, que sus paisajes son increíbles, nieve, selva, desierto, campos bellos, cálidas playas, el ron, el cacao, las arepas, el café, las cachapas, las hallacas, la guasa caca, que la cultura se vive día a día en sus calles, pero lo mejor de Venezuela es aquello que la hace ser lo que es, su pueblo, su gente, llena de voluntad y de amor, y eso hace que yo, que vengo de afuera, me haya enamorado de Venezuela como si viniera de adentro. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Avanzamos, más informaciones, hablemos en este preciso momento de Colombia. Mucha atención, ya comenzaron las negociaciones entre las diferentes centrales obreras y el gobierno de Iván Duque sobre cuál será el aumento al salario mínimo mensual, y esto desde luego se da en una coyuntura donde el gobierno de Iván Duque no ha logrado sacar adelante la denominada ley de financiamiento, que es una reforma tributaria que, por cierto, tiene mucho rechazo colectivo, mucho rechazo social. De tener éxito la propuesta de los trabajadores, el mínimo en Colombia, el sueldo mínimo en Colombia aumentaría
78.124 pesos. ¿Cómo repercute esto en el bolsillo de los trabajadores colombianos? Revisemos. Prensa Digital, Pulso. Titula, así va el chicharrón de negociar el salario mínimo para 2019. Los empresarios están asustados. Se trata de los trabajadores que están motivados debido a que la ministra de Trabajo, estamos hablando de Alicia Arango, expresaba hace algunos días que el sueldo mínimo en Colombia es muy bajo y daba señas de que el ajuste para este próximo 2019 podría beneficiarles. Sin embargo, diferentes medios de comunicación en Colombia han anunciado, han informado comenzando la semana, el lunes, por ejemplo, hace solamente un día, que los empresarios, algunos están preocupados no solo por las declaraciones de la ministra, sino también por las propuestas que desde el Senado han ilusionado a algunos trabajadores y no se ha tenido en cuenta la posición de los empresarios, sobre todo los que lideran las pequeñas y las medianas empresas. Los empresarios además alertan que si se eleva el mínimo y si se concede el beneficio de una prima adicional para los trabajadores, que es un beneficio aparte, se pondría un obstáculo para la generación de nuevos empleos. ¿En qué se resume esto? Bueno, en que los empresarios colombianos están en rechazo de que se aumente en más de 70.000 pesos el salario mínimo en Colombia. Otro medio de comunicación de Colombia, precisamente El Heraldo. Trabajadores buscan incremento de 12% en el salario mínimo. Estamos hablando de Colombia. Eso lo ha manifestado el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Se trata de Luis Alejandro Pedraza. Al inicio de la mesa de concertación en la que se va a estar definiendo el aumento del salario mínimo para el 2019, en los últimos 10 años los trabajadores han venido teniendo una pérdida de 17 puntos como consecuencia de una mediación equivocada, y es por esto que lo que se quiere es plantear el inicio de una recuperación de esa pérdida. Entonces ahí es cuando se plantea la cifra. Esto lo está asegurando el integrante de la Central Única de Trabajadores, el integrante de la CUT. El dirigente gremial además estaba resaltando que la única forma de dar salida a la crisis económica en Colombia es con base al aumento en el consumo por parte de la población, y destacaba que esto solo se da ante un aumento de ingresos en el alza salarial. De esto tiene información nuestro corresponsal, José Manuel Jiménez, que está en directo. Las negociaciones del salario mínimo en Colombia han iniciado desde tempranas horas el día de hoy. Cabe recordar que el salario en Colombia, el salario mínimo está en $244. Lo que buscan las centrales trabajadoras es aumentar en un 12.5% el salario mínimo de la mayoría de colombianos. Eso indicaría que estaría el salario mínimo de aprobarse por esa propuesta de las centrales unitarias de trabajadores y de los diferentes sindicatos por encima de los $260. Aún así, faltan las ofertas que realizarán también el sector privado, las empresas, que están hablando de un 4 a 5% de aumento salarial. Pero también la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, días atrás dijo que el salario mínimo en Colombia era muy bajo. Es una señal que podría alentar a que el aumento este año esté por encima del 8%, pero no se conoce todavía la cifra exacta que va a ofrecer el gobierno. Recordemos que esta negociación es tripartita, es decir, gobierno nacional, empresarios y centrales o sindicatos de trabajadores para definir este salario mínimo. También cabe recordar que este salario mínimo debe estar concertado para el 31 de diciembre, es decir, vienen semanas de arduo trabajo en esta mesa tripartita para buscar el beneficio de los trabajadores en Colombia. Y esto también se da en medio de una reforma tributaria que de comienzo empezó mal, porque buscaba colocarle impuestos a los productos básicos de la canasta familiar de los colombianos, lo que produjo un gran rechazo en todos los sectores de la sociedad. Es decir, el gobierno está en medio de colocar más impuestos y cumplir la palabra empeñada en campaña, en donde el presidente Iván Duque aseguró que subiría el salario mínimo para los colombianos y empezar a frenar esa brecha de desigualdad que hay en el país. Gracias, José. Hay más informaciones. Hablemos ahora de Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, resulta que la ministra de Seguridad, estamos hablando de Patricia Bullrich, puso en práctica un reglamento para el uso de armas letales, y de eso lo hablamos hace solamente algunos segundos en el bloque anterior, por parte de las fuerzas federales, por parte de la policía, que legaliza lo que hizo el policía Luis Chocobar al asesinar a un aparente asaltante que huía
Y esa iniciativa se publicó hace solamente un día en un boletín oficial, Gaceta Oficial, que le conocen también en algunos países de América Latina, y que tiene vigencia desde esta jornada, desde este 4 de diciembre. Hoy ya es ley en Argentina. El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se puede comprobar que tenía o no un arma de juguete o un arma de fuego, o bien disparar a alguien que forme parte de un grupo determinado donde otra persona tenga un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que la policía interprete que puede ser para sacar un arma. Dicen que es en legítima defensa. Y esta resolución ya ha sido cuestionada, ya ha sido rechazada por diferentes organismos integrantes de derechos humanos y también por la Defensoría General de la Ciudad. Vámonos de inmediato con parte de lo que tiene que ver con este reglamento, con esta nueva legislación con la que amaneció la República de Argentina, porque ¿qué considera el gobierno de Mauricio Macri como peligro inminente? ¿Cuáles son las causas para ser un verdadero peligro ante esta iniciativa? Bueno, vámonos con las posibilidades. Cuando el presunto delincuente posee un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal. Otra de las causales para el uso de armas letales es cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Por ejemplo, en las siguientes situaciones. Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. Nuevamente, queda a criterio del policía cuando una persona puede causar esto sin el uso de un arma. Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que estos utilizarán, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas, queda a criterio del policía que sería debido cumplimiento del deber. Cuando se fugue luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Abrimos debate en redes sociales. Estamos en @TelesurTV, @Conexión Telesur y @JuanCTelesur. ¿Qué considera usted que tiene que ver con la aplicación de esta nueva legislación en Argentina? ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? Queremos conocer su opinión. Más detalles, está en directo Edgardo Esteban. Genera polémica este anuncio por parte del gobierno de Mauricio Macri, esta licencia que se le otorga a los efectivos de seguridad para poder disparar y hasta matar por la espalda ante la situación de duda o de sospecha si hay algún acto delictivo. De esa perspectiva, los organismos de derechos humanos, especialistas, han repudiado esta situación del gatillo fácil que ha marcado y ha denostado a lo largo de esta historia que ha tenido la República Argentina de horror, de muerte y de sangre. Recordemos en la dictadura cívico-militar, en lo que significa las estadísticas. Solo en el año 2017 hubo 258 casos de gatillo fácil por parte de efectivos de seguridad. Marcan justamente la alarma de esta alternativa que plantea el gobierno de derecha, Mauricio Macri, de facilitar a los efectivos de seguridad una herramienta que es peligrosa en esta situación del abuso de autoridad y también de la persecución que se está manteniendo a la protesta social. No solamente en los casos delictivos, sino que ha habido situaciones de represión y también de represión con armas en movilizaciones o en protestas en contra de las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Mauricio Macri. De esa perspectiva realmente es una situación que genera mucha preocupación y que abre una polémica que seguramente se va a profundizar en los próximos días. Revisemos otras informaciones, también en noticias en completo desarrollo. Nos vamos al portal de la casa, www.telesurtv.net. Información detallada, esto ocurría hace ya algunas horas. Las imágenes se conocían a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y de diferentes medios de comunicación que estaban en el lugar de la noticia. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Arribaba así Nicolás Maduro este mismo martes a la Federación Rusa, pasadas las 20 horas tiempo local, para reunirse así entonces con su homólogo, con el presidente Vladimir Putin. Hay una cita que queremos destacar, abro comillas: hemos completado el mapa de cooperación fortaleciendo la geopolítica de la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana. Esto lo decía el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, horas antes de partir hasta Rusia el anterior lunes. Una
Además quedaba desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado Vargas al centro norte de la República Bolivariana de Venezuela. Los mandatarios, cuya fraternidad y respeto va más allá de las relaciones diplomáticas de ambos países, van a estar conversando, entre otras cosas, sobre la política internacional y también van a estar revisando el plan de cooperación y desarrollo conjunto entre Venezuela y Rusia, además de diferentes temas de cooperación en materia de gas y petróleo. Más noticias, hablemos ahora de Perú. El Congreso intenta salvar a Keiko Fujimori y también al expresidente Alan García. De ello da detalle nuestra corresponsal Verónica Insausti. Bancadas fujiapristas en el Congreso de Perú pretenden aprobar la ley que blindaría a Keiko Fujimori y a Alan García sobre aportes ilícitos. Ahí estaba la publicación. Ilícitos a partidos políticos. Penas serían más leves y esto se está discutiendo en Perú. También hay noticia que tiene que ver con Ecuador. Los parlamentarios de varios países ya se han solidarizado recientemente con el ex vicepresidente Jorge Glass. Los detalles los tiene Denise Herrera. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass cumple 45 días en huelga de hambre, una decisión que tomó luego de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Tacunga. Compañeros y diputados de América Latina han solicitado al presidente Moreno a través de una carta que se lo traslade nuevamente a la cárcel 4, donde se encontraba anteriormente. Ahí el reporte. Hablemos también de Costa Rica. La Asamblea Legislativa aprobó el plan fiscal con 34 votos a favor y 17 en contra. Y esto se da luego de un largo y demorado proceso de debates y también de consultas. Ahora, el plan debe ser aplicado de inmediato por parte del gobierno. Detalles de ello, Fernando Francia. Diputados pusieron punto final a la discusión sobre el plan fiscal, aprobando el paquete de leyes enviado por el gobierno y que ha tenido un debate amplio en la sociedad costarricense. Más de 80 días de huelga de diversos sectores sindicales protagonizaron la oposición a este plan fiscal, además de diversos movimientos sociales. Pero apoyando la reforma fiscal estaba la institucionalidad costarricense, como la Sala Constitucional, que definió que el proceso que ha llevado este paquete de leyes ha sido correcto desde su punto de vista, algo pues que contradice a algunos de los diputados que venían alertando sobre las deficiencias en el procedimiento y también sobre la inconstitucionalidad de algunos pasajes del texto del plan fiscal. Sin embargo, no lo vieron así los magistrados de la Sala Constitucional y por supuesto entonces se pasó a aprobar una vez que llegara el dictamen de la Sala Constitucional, pues el lunes mismo se aprobó el plan fiscal en Costa Rica y ahora comenzará una etapa de aplicación de esta serie de medidas aprobadas. Y no todo tiene que ver en la conexión digital meridiana de Telesur con noticias tan densas o malas noticias. Hablemos de otras informaciones y les dejamos con imágenes de referencia. En Estrasburgo ya se inauguró la Feria Navideña 449. Imágenes de ello, con ellas despedimos. Será hasta la próxima. Tenga buen martes.